Asambleísta de ADN y de la Comisión Ocasional, Natalie Murillo, con quien vamos a tratar el tema del debate sobre las bases militares extranjeras. Buen día, asambleísta. Mónica Mendoza le saluda. ¿Cómo está usted? Mónica, buenos días. Un gusto estar acompañándoles esta mañana a todos los oyentes y a quienes los ven a través de todas las plataformas de Radio Di Blue. Gracias por la invitación. Muchas gracias, asambleístas. ¿En qué está el debate de las bases militares extranjeras? Se había anunciado inicialmente que el 22 de diciembre estaría listo el informe para el primer debate. ¿En qué momento está este tema en la comisión? Bueno, sabemos que lamentablemente nosotros en esta comisión estamos en contra, son 6 contra 1, que es Natalie Morillo quien está hablando, quien se encuentra en esta comisión ocasional creada precisamente para revisar la reforma al artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares extranjeras que el presidente de la República planteó. Tenemos hasta este domingo para poder entregar el informe para primer debate y que pueda ser revisado en el Pleno Legislativo, esperamos que antes de terminar el año. Pero lamentablemente, Mónica, hemos visto que la presidenta de esta comisión, que es de la Revolución Ciudadana, pues ha dilatado el proceso del debate, no ha convocado a las sesiones, ha convocado pasando 2 semanas. Esperemos que ahora, el día de ayer, presenté una moción por escrito, le mandé por correo electrónico y por el sistema de DTS, que es de la Asamblea Nacional, pidiéndole, mocionándole que en esta semana se trate y se revisen y que se hagan todos los debates dentro de la comisión para que se convoquen a los expertos en el tema de seguridad, en defensa, en inteligencia y también a los constitucionalistas para que puedan aportar ellos para este primer debate y poder tener preparado el informe ya para este domingo, como se aprobó en la comisión, en la mesa legislativa. Espero que el día de hoy, que tenemos una sesión a las 4 de la tarde, pues acoja la moción presentada y que el resto de los asambleístas que se encuentran dentro de la misma, pues apoyen la moción que yo he presentado el día de ayer. Esta es una dilatación a propósito entonces, porque desde el inicio se había mencionado que si el correísmo era la mayoría que controlaba la comisión, no iban a avanzar como se esperaba en el país en este tema. Por supuesto, así es. Esto no pide lógica, es sentido común, ¿no? Sabemos que ellos se van a oponer porque la Revolución Ciudadana se está oponiendo igual que Pachacuti, que ellos están en contra totalmente de las bases militares extranjeras y de esta propuesta del presidente de la República, que precisamente tiene razones de seguridad. Las bases militares tienen razones de seguridad para estados débiles en recursos y con graves amenazas, no solamente en el tema de narcotráfico, Mónica, tenemos también los temas de minería ilegal, tenemos tráfico de armas, tenemos trata de personas, tenemos ahora la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, que son los nuevos delitos que se están cometiendo en el mundo. Y justamente esta reforma propuesta por el presidente Daniel Noboa para que Ecuador pueda tener bases militares extranjeras en su territorio, se enmarca en esta visión de seguridad que tiene el presidente, con una política integral que incluye precisamente estas estrategias, estas acciones determinadas en distintos niveles, tiempos e intensidades, porque el presidente ve cuál es la necesidad del Ecuador, ve cuál es esta crisis en la que él cogió el país, porque recordemos que estas crisis no son creadas por el presidente o por el actual gobierno, estas crisis ya vienen arrastrándose desde años atrás y lo que está haciendo este presidente con decisión, con valentía, es precisamente enfrentándose a todas a estas crisis multidimensionales que tenemos. Pero lo primero que tenemos que tener claro es precisamente que solos. ¿Consumes excesivo alcohol? ¿Tienes hígado graso o no logras bajar de peso? Te presento Ecuatoriano, ni ningún otro estado tiene la capacidad para hacerlo solo o por su cuenta. Necesitamos de la cooperación internacional. Esa es la primera estrategia. Necesitamos precisamente de esta interdicción en seguridad para poder nosotros tener inteligencia, para poder nosotros tener este intercambio de información para las bases de datos. Necesitamos esta tecnología que el país no la tiene. Y precisamente por eso el presidente ha propuesto esta reforma que esperemos pase, porque recordemos que también teníamos la ley antipillos y se negaron y en algo absolutamente diferente, en algo nunca visto en la Asamblea Nacional,
pues se aprobó una ley económica urgente. En primer debate se archivó, algo que nunca había pasado, y lo que ahora están tratando de decir es que es como una ley ordinaria. Asambleísta, buenos días, la saluda Gustavo Navarro, gracias por acceder a nuestra entrevista. Es importante escuchar a quienes son los protagonistas de esta situación que vive, porque en las comisiones poco o nada podemos ver, a no ser que exista algún tipo de confrontación y salen en las redes sociales lo que ha pasado. Pero en esta comisión, ahora, seguramente vamos a poder estar con mucha más atención esta semana que decidan. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Porque nosotros ya teníamos una serie había una agenda que se está cumpliendo desde la visita de la comandante jefa del ejército, del cuarto ejército del sur de Estados Unidos, en la que inclusive contingente militar estadounidense está en el Ecuador, en donde inclusive ya se ha entregado equipos, ya hay facilidades, se ha visto el trabajo cuando determinándose en aguas internacionales, saliendo del Ecuador, le dicen, ahí está un cargamento de droga. Lo logran, por supuesto, con el monitoreo norteamericano. Mientras tanto, ¿qué puede hacer? ¿Estamos parados? ¿Ya no se puede recibir este tipo de ayuda? ¿O bajo qué mecanismos puede suceder? Gracias, Gustavo. Qué bueno saludarlo esta mañana. Muy buena su pregunta. Una cosa son los acuerdos binacionales y otra cosa totalmente distinta son los acuerdos multilaterales que en este momento necesitamos. Recordemos que en la Constitución del 2008, creada precisamente por quienes ahorita se están oponiendo al tema de las bases militares extranjeras, que es la Revolución Ciudadana, se puso este candado para que no pueda existir este intercambio de información y este intercambio, estos tratados que se pueden realizar con otros países, precisamente para tener este tipo de acuerdos que no son posibles con lo que usted está señalando en este momento, que es la cooperación que ya hemos tenido con países amigos y que nuestro principal cooperante es Estados Unidos. Pero esto es lo mínimo que podemos hacer. Ahora necesitamos lo máximo. Por eso justamente el gran objetivo es evitar que las organizaciones criminales y globales, como las mafias y grandes carteles del narcotráfico, ocupen los vacíos de regulación, de información, de investigación, inteligencia, generados por estados débiles y paralizados por la corrupción política que hemos visto que existe. Y es a eso a lo que se oponen. Y por eso le ven al presidente de la República como el enemigo, cuando el enemigo no es el presidente, el enemigo no es el gobierno, el enemigo es el crimen organizado que mata y debilita en las calles del país. Y es a eso a donde nosotros queremos llegar y es a eso a lo que queremos combatir. Pero lamentablemente los asambleístas, como están cerrados en este momento, están en su metro cuadrado precisamente porque ya están viendo las elecciones siguientes, no están pensando en la ciudadanía, sino que únicamente están pensando en sus banderas políticas, en sus ideologías, porque incluso llegaron a decir que esto de las bases militares es perder la soberanía, cuando sabemos precisamente que no es así. Más bien es poderle demostrar al mundo extraterritorialmente que nosotros tenemos la soberanía del Ecuador. Por eso mismo, el presidente Daniel Noboa lo que está haciendo es poder brindarles también a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, esta tecnología y estas capacidades que en el momento no cuentan. Asambleísta, pero no hemos escuchado al gobierno protestar o reclamar por el poco avance en esta comisión. En otros temas han sido protagonistas algunos de los funcionarios, incluso el presidente de la República, porque ya un mes casi de la instalación de esta comisión y se ha cumplido o no la hoja de ruta, porque inicialmente se había dicho que iban a ser convocados los miembros del Frente Militar, las Fuerzas Armadas. ¿Eso ha ocurrido o no? ¿Quiénes han ido a la comisión? Mónica, me sorprende la pregunta porque más bien nosotros como bancada de ADN somos los que hemos estado presionando mediáticamente, somos los que hemos estado al frente precisamente de este tema. Incluso la primera convocatoria que se hizo, que fue hace 2 semanas, un lunes extenso, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estuvieron los ministros precisamente del ramo que es de seguridad, estuvo el ministro de gobierno, el actual ministro de gobierno, José de la Gasca, y estuvo la canciller de la República en la comisión, precisamente porque les llamaron a comparecer a todos los miembros del gabinete de seguridad
y estuvieron presentes. Incluso también estuvo el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el general, el comandante general de la Policía Nacional. ¿Y hasta dónde han avanzado entonces? De nuestra parte no ha faltado. Aquí la falta es por parte de la presidenta de la comisión, que no ha convocado al resto. Por eso mismo, esto es lo que les mencionaba al inicio de esta entrevista, que yo la noche de ayer hice una moción por escrito a la presidenta de esta comisión para que precisamente convoque en esta semana, sea presencial, o sea telemática, o sea híbrida, las sesiones de la mesa legislativa para poder llamar al resto de comparecientes, que son los constitucionalistas, los expertos en seguridad, en defensa y en inteligencia, para poder tener listo el informe para primer debate este domingo. Es decir, en una semana tendríamos que avanzar en todo lo que no se ha hecho en casi un mes. Así es, así es. Pero recordemos algo muy importante que la ciudadanía tiene que saber. Este es el informe para el primer debate. Aquí no pueden pasarse como quisieron y como lo quisieron hacer en la comisión y en el pleno legislativo, en la ley económica urgente que envió el presidente sobre la ley antipillos, que era la ley contra el lavado de activos, que era justamente para frenar estas economías criminales en el país. En esto, la ley y la Constitución lo señalan de la siguiente forma: se tiene un mínimo de 30 días, que son estos para el informe del primer debate, pero luego de ello hay 90 días para poder nosotros recibir todas las voces y poder tener listo el informe para segundo debate, que se va a debatir obviamente en el pleno de la legislatura. Pero eso hay que tenerlo claro. Y además es un artículo y la Corte Constitucional ha sido súper clara en los temas que se pueden cambiar y en los que no se pueden cambiar. Este es un tema más de oponerse por oponerse a estos cambios, a lo que se necesita, y esta intención de fortalecer la acción integral justamente de los cuerpos de seguridad que necesitamos para luchar contra el crimen organizado transnacional y todos sus delitos conexos, para poder tener una respuesta eficaz. Pero es eso lo que están haciendo en este momento, oponerse, porque se están oponiendo al presidente y se están oponiendo al país. Asambleísta, en este límite que debe ponerse, obviamente, para que sea todo de acuerdo a lo que el Ecuador necesita también, ¿qué tipo de temas técnicos van a poner o van a traer? Porque la gente se pregunta y los escriben, y son preguntas genuinas que usted puede, que se las traslado para que cuántas personas pueden ingresar en una base, cuántos soldados o cuánto elemento de personal extranjero podría ingresar a una base. ¿Pueden ser varias bases? Son dos de las preguntas que nos están haciendo. Sí, gracias Gustavo, y a toda la audiencia que está en este momento teniendo estas interrogantes. Es importante saberlo. A ver, la Corte Constitucional en su dictamen señaló que se puede realizar el tema de una base militar extranjera, pero recordemos que la base militar extranjera, muchas personas tienen la concepción de que va a venir infraestructura del exterior y va a instalarse aquí con infraestructura, pero no es así. Ahora los mecanismos han cambiado y precisamente por eso es lo que yo mencionaba, que necesitamos el tema del intercambio de la tecnología. Nosotros, para poder realizarlo, se necesita revisar justamente la Constitución y saber con quiénes se puede hacer estos tratados de acuerdo a la importancia y de acuerdo a la necesidad, porque el día de mañana que pueda estar otro gobierno y que tenga otra ideología, no es decir que vamos a tener a una China, a una Rusia, a un Irán que pueden venir con bombas nucleares al país y a instalar las bases militares extranjeras. No, aquí la Constitución es muy clara, y señala cuáles serían estas causales para que el país pueda tener precisamente estas bases militares extranjeras, esta cooperación internacional, que es lo que nosotros necesitamos en este momento, porque es justamente, creo que hay que ser optimistas y superar una deuda que tenemos con el país, y la cooperación internacional es una muy buena razón para hacerlo. Esperamos, como lo señalaba, que la Asamblea Nacional comprenda que la economía ilegal que produce el crimen organizado es lo que tiene secuestrado al país, y estos defensores del no están diluyendo las salidas por pensamientos utópicos que tienen, y justamente por eso el presidente de la República ha solicitado y ha entregado. No hay un límite, entonces puede venir el número de efectivos militares extranjeros que sean necesarios al destacamento ecuatoriano que se les asigne.
Así es, porque no es decir que van a venir ellos lo que nos van a ayudar es con sus capacidades en inteligencia, en tecnología y en el intercambio de las bases de datos que necesitamos en este momento con los nuevos delitos que existen. Podría también definirse el lugar, podría ser que ya no sea Manta, sino Esmeraldas, que es por donde pasa la droga. Así es, tendríamos que ver porque recordemos que toda la costa del Pacífico es la que está permeada por el crimen y la economía ilegal. Asambleísta, para concluir, es decir, si los tiempos no se cumplirían, este tema no podría entrar para someterlo a consulta en la segunda vuelta electoral, como se había mencionado. Lamentablemente eso es lo que están tratando de hacer, están tratando de dejarlo, creo, para la siguiente asamblea, porque son unos irresponsables y aquí la ciudadanía tiene que tener en claro para las siguientes elecciones por quién tienen que votar y por quiénes no tienen que votar, quiénes son los que se oponen a este cambio y a poderles dar tranquilidad y seguridad, la paz que tanto necesita el Ecuador, pues está en manos de la mayoría que justamente los ecuatorianos, algunos, la mayoría le ha dado a cierta bancada, que es la Revolución Ciudadana, y que son precisamente quienes se oponen y son los que más salen a criticar al gobierno, pero si ellos dentro del legislativo se oponen, ¿cómo vamos a realizar estos cambios que tanto necesita el país? Muchas gracias. Ha sido la asambleísta Natalie Murillo, asambleísta de ADN y de la Comisión Ocasional. Buen día. Gracias, Mónica, Gustavo, un excelente día y excelente semana. Gracias, asambleísta, que esté bien. Mañana, seguramente.